Bueno, a todas y a todos, buenos días. Un gran saludo en el día de hoy. Con algunos tuve la oportunidad de verme ayer cuando llegaron y darles la bienvenida a Colombia. Así que voy a saludar en primer lugar a Franklin García, Ministro de Educación de República Dominicana, a Juan Enrique Casas, Vicerrector aquí en la Universidad Javeriana, que gentilmente ha sido anfitriona de este evento, a Luz Karim, que no sé, no sé, a Luz, ahí está, nuestra decana, ¿verdad que ha sido la primera decana de Economía? ¿Mujer? Felicitaciones por eso. No quería dejar pasar el comentario, por ese motivo de orgullo, seguramente para ti, para la universidad y también para nosotros. Y saludar a todos los presentes que han llegado aquí a Colombia, más los que se han sumado aquí desde el país. Bueno, hoy nos convoca un tema de la más alta importancia para la región, en particular también para el banco, que es el tema de la educación superior. Ayer yo comentaba en la apertura que tuve con algunos de ustedes la importancia que tiene la educación superior para el progreso de nuestros países. No hay avance posible en estos países en términos de desarrollo si no es a través de la educación. Colombia ha dado pasos importantes en pos de un mayor acceso en la educación, lo ha hecho también la región, sin embargo todavía el rezago es muy importante. Vemos que en Colombia, de cada 4 estudiantes que terminan la educación media, llegan a la educación superior 10. ¿Eso es poco o es mucho? Es realmente poco. Cuando uno mira países de la región como Argentina, Chile, están cerca del 60%, y si vemos países de la OECD, están por encima del 80%. Ahora, no todos estos países han tenido igual avance, desarrollo en este punto de acceso, sino vemos que países que han crecido a tasas mayores, con mayor inclusión en el Asia-Pacífico, han tenido cerca del 90%, como es el caso de Corea del Sur. Esto nos muestra las brechas que tenemos en términos de acceso, que son muy importantes. Pero detrás de estas cifras, de estas estadísticas, están las caras de muchos niños, muchos jóvenes que no tienen oportunidades de acceder. Y cuando uno vive en un país con pobreza, con desigualdad, la única manera de romper con ese techo de una manera digna es a través de la educación. Entonces aquí encontramos que este es el camino realmente para el progreso, para el desarrollo de nuestros países y por eso la importancia que tiene la educación superior y en particular el tema del acceso. La idea de este tipo de encuentros que el banco propicia es reflexionar, es aprender unos de otros y ver cómo podemos realmente poner el punto y el énfasis donde queremos realmente impactar, que es en tener mayor acceso. ¿Hay diferencias en calidad? Sí las hay, y es parte también que está en la agenda, lo he visto al final del día de hoy. Pero lo que nos convoca hoy, sobre todo para iniciar, es el tema del acceso. El banco acompaña a Colombia con un programa de educación superior muy importante y lo que tenemos es no solamente este financiamiento, sino un acompañamiento de las mejores experiencias a lo largo de 4 o 5 años que duran estos proyectos para acompañar. Así que celebro los esfuerzos del gobierno de Colombia, celebro los esfuerzos de la comunidad educativa en pos de tener un mayor acceso estudiantil y poder lograr un cambio en la vida de tantas personas que están de alguna manera sesgados en sus vidas a tener una menor oportunidad por no tener las condiciones económicas, las condiciones geográficas para poder a esto. Y vemos que esa distinción, y a esto último me voy a referir, de ese 40% que lo vemos muy marginal, cambia según también el nivel socioeconómico, si bien el grupo racial, si bien en términos de género. Entonces creo que también ahí hay que trabajar fuertemente en términos de inclusión. No me voy a extender mucho más en la introducción, pero sí quería de alguna manera saludarlos, estar presente en el día de hoy, darles la bienvenida y agradecer. Espero que esta jornada sea realmente muy fructífera para ustedes y sobre todo que aquí se recojan experiencias que después puedan ser implementadas en todos estos países. Así que muchas gracias nuevamente y adelante con el evento. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Ahora le damos la palabra al padre Juan Enrique.
Muy buenos días a todos y todas aquí presentes. Ramiro, muchas gracias por esas palabras y por esta presencia del Banco Interamericano de Desarrollo aquí entre nosotros en este ámbito académico y que nos une por un propósito común. En nombre de la Pontificia Universidad Javeriana, quiero darles una muy cálida bienvenida. Si el día está un poco frío, que el corazón esté caliente, es lo importante. A este evento Horizontes de la Educación Superior, Innovación, Equidad y Calidad. 3 palabras que para mí son absolutamente fundamentales. Esta valiosa iniciativa, organizada junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Laboratorio de Economía de la Educación de nuestra universidad, pues les da aquí a esta su casa una cálida bienvenida. Gracias de verdad, de todo corazón, por estar aquí, por sumar su presencia, por sumar su voz a este diálogo tan necesario para el país y la región. Es justamente en la conversación, en lo que escuchamos, en lo que decimos y a veces también en esos silencios que necesitamos hacer para ir procesando, donde construimos el sentido del propósito que hoy nos une en este recinto. Agradezco especialmente a quienes nos acompañan desde distintas instituciones del sector público, la academia, la cooperación internacional, organizaciones sociales y, por supuesto, a estudiantes, docentes y aliados que hoy se unen a esta conversación. Todos ustedes enriquecen este espacio con sus trayectorias, experiencias y sobre todo con su compromiso. Desde la Vicerrectoría del Medio Universitario, creemos profundamente que hablar de educación superior no se limita únicamente al acceso a la calidad académica. También significa hablar del bienestar integral de las personas, de un proyecto formativo integral, porque ninguna transformación educativa será completa si no se pone en juego y en el centro a la persona, por su dignidad humana, teniendo en cuenta la salud mental, el sentido de comunidad, la equidad, la inclusión y la posibilidad real de que cada estudiante construya un proyecto de vida con propósito. La educación superior en Colombia y América Latina ha avanzado sin duda, pero persisten desafíos estructurales, desigualdad en el acceso, el problema de la deserción, las barreras económicas y sociales e inclusive brechas territoriales. Superarlo requiere no solo políticas efectivas, sino también conocimiento riguroso y propuestas innovadoras. En este sentido, el aporte del Laboratorio de Economía de la Educación ha sido clave a través de la evidencia, análisis y reflexión pública. Este laboratorio ha permitido iluminar con datos concretos los problemas y oportunidades del sistema educativo y ha acercado a los tomadores de decisiones a nuevas rutas de transformación. Este evento que hoy nos convoca es precisamente una invitación a mirar más allá, a proyectar juntos una educación superior que no solo forme profesionales, sino que también contribuya a construir una sociedad más justa, más consciente y sobre todo más humana. Lo haremos a través de paneles, conversaciones, experiencias que traen distintas voces, tanto de Colombia como de la región y de otros países, del sector público y del sector privado, de quienes investigan y de quienes viven en carne propia los desafíos. En la Universidad Javeriana estamos convencidos de que el camino hacia una educación superior más equitativa, pertinente y transformadora no se hace en solitario. Este es un itinerario compartido. Se teje colectivamente, con escucha, con diálogo y con voluntad de cambio. Por eso agradecemos de corazón su presencia, porque estoy seguro que cada conversación que aquí se tendrá abrirá una nueva posibilidad para que más jóvenes, sin importar su origen, accedan, permanezcan y se formen en instituciones que los reconozcan, los cuiden y los potencien. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada. Gracias por acompañarnos en la construcción de estos nuevos horizontes.
que sea de mucho provecho esta jornada. Bueno, muchísimas gracias a Ramiro y al padre por esas gratas, esas gratas palabras. Y me quiero quedar con dos cositas. Primero, que dijo Ramiro, y segundo, que dijo el padre. Y es la primera, fue: para romper el techo de la pobreza y la desigualdad, la única salida es la educación. Me parece esto demasiado importante porque creo que comparte mucho con lo que estamos viviendo actualmente en Colombia. Y con respecto al padre, dijo: ninguna transformación educativa se toma en cuenta si no colocamos en el centro a la persona. Así que esto me parece demasiado importante, porque no estamos hablando solamente de políticas o de educación, sino también colocar en el centro a la persona y poder, digamos que, tener una transformación integral. Entonces, siguiendo con esto, ahora queremos invitar a Alex Usher, que es anfitrión del podcast The World of Higher Education y es presidente de Higher Education Strategy. Y Alex Usher nos va a hablar un poco sobre su visión de los desafíos comunes que se enfrenta a nivel global, y luego tendrá una conversación con Elena Arias, quien es especialista de educación del BID. Bueno, tanto la presentación como la charla se realizarán en inglés, por eso también pueden hacer uso de sus dispositivos de traducción simultánea y también estará en nuestra señal. Adelante, Alex, the floor is yours. Hola, buenos días a todos. That is unfortunately the limit of what I'm prepared to say in public in Spanish, because it's my fourth or fifth language. Es como mi cuarto, quinto. I'm supposed to speak to you very quickly because Elena is going to be doing a discussion afterwards. So I'm going to try and go through a few themes which I think are, from what I understand, are useful Cosas que, to según you in this son session. muy útiles para esta sesión y son cuestiones de crecimiento de sistemas, cualidad de los sistemas e innovación de los sistemas. ¿Cuál es la innovación que viene a nosotros desde afuera, del mundo, del trabajo, de la tecnología? ¿Y cuál es el trabajo que están haciendo las instituciones en términos de innovación? Entonces veamos si eso funciona. Perfecto. Entonces déjeme empezar diciendo: el deseo para la educación no está deteniendo alrededor del mundo. Pueden ver que estos números, diferentes personas usan diferentes definiciones de educación superior. Hay nivel 5 o 6. En nuestra definición, esta es nuestra proyección, es de 2008 a 2048. La tasa de crecimiento se está decelerando un poco, pero es porque la población mundial tampoco está creciendo tan rápido como antes. Pero lo que vemos claramente en esta gráfica es que hay mucho crecimiento, pero casi nada sucede en los países de la OCDE. 92% del crecimiento sucede en África y Asia los siguientes años. Latinoamérica crece un poco, pero no mucho. Y de nuevo, tiene que ver por el tema de la población, del crecimiento de población. Esto es sorprendente. Estamos hablando de doblar todo el sistema de educación superior alrededor del mundo en un espacio de 40 años. Y si hablamos de tasas de participación, va a ser incluso mayor. Pero creo que lo importante de ver aquí es que este es el final del dominio occidental en la educación superior. Estamos viendo un mundo donde China e India y Brasil y ahora Turquía tiene 8 millones de personas en educación. Ese es el tipo de países que ya no es solo Estados Unidos que está en el top 5. Es el único país en el top 5 en países occidentales. Entonces, el mundo de educación superior es diferente. Y lo que debe realizar en Latinoamérica es que hay muchos más modelos que mirar. Ya no tenemos que mirar solo a Estados Unidos o Alemania o que cualquiera que sea su modelo. Hay muchos modelos interesantes que están surgiendo del Medio Oriente o de Asia, que yo creo que es importante verlos porque de algunas formas son más cercanos a
al nivel de desarrollo económico en Latinoamérica. También creo que ustedes deben pensar estos países como lugares donde pueden compartir su experiencia. Estoy deleitado de ver que Jorge Telles esté aquí, porque creo que Latinoamérica tiene más experiencia que más que nadie en traer fondos privados para financiar la ayuda financiera de estudiantes. Sé que sucede mucho en África y en otras partes del mundo, pero creo que hay mucho espacio para intercambio entre Latinoamérica y el resto del mundo en este proceso. Una cosa, tal vez Elena me va a hacer preguntas, pero una cosa que quiero decir muy rápidamente es que el problema de la inclusión, igual la inclusión, realmente no es algo que no haya sido resuelto por nadie. Y no importa si uno es de Canadá o de los Estados Unidos o de Francia o de Alemania o Polonia, los niños de los ricos van a las universidades muchos más que los niños de los pobres. Y no importa cuáles son las tarifas de educación, tal vez es lo menos importante. Y eso es lo que realmente no tenemos que ocupar de qué ocuparnos. Realmente tenemos que mirar la cantidad de espacios en las universidades, que verdaderamente es una pregunta sobre qué también se están manejando la desmovilización de los fondos públicos y qué tantos fondos públicos uno les da a los estudiantes, no solo a estudiantes, sino a instituciones. Las instituciones tienen el dinero para incrementar el número de espacios que tienen. Es fundamentalmente esa pregunta. Y si uno es uno de esos países que da tal vez la mitad del porcentaje del Producto Interno Bruto para el tema de la educación superior, uno no debería estar sorprendido que el registro no sea tan bueno. Incluso los países que tienen 2% del PIB no son tan buenos. Y la pregunta de la equidad es una pregunta multidimensional. Frecuentemente es una pregunta de acceso a qué. Podemos decir este país tiene acceso equitativo a las universidades, pero frecuentemente las universidades son muy estratificadas. En el Reino Unido, por ejemplo, todo el mundo pregunta si uno va a Oxford o a Cambridge, y inclusive si la educación superior es un poco más accesible. Esas instituciones siguen siendo instituciones que solamente pueden ser accedidas por los ricos, y hay que trabajar muy fuertemente para retirar el privilegio que tienen los ricos para poder acceder a esas instituciones, y van a luchar muy fuertemente para eso. Políticamente, la equidad es un tema muy difícil de hacer y podemos mirar esquemas, y hay muchos distintos esquemas alrededor del mundo, pero lo que yo quiero decir en este momento es que hay muy pocos sistemas que han logrado mirar esto. Hay esquemas que uno puede implementar aquí y allá, pero a nivel sistémico nadie lo ha entendido. Entonces no piensen que ustedes tienen que mirar modelos internacionales, porque francamente realmente esta búsqueda no va a ser tan útil. Una cosa que estamos viendo en este momento alrededor del mundo, y realmente no es tan común, pero estamos viendo muchos casos alrededor del mundo de problemas de financiación para estas universidades, y realmente es un poco tentador viéndolas como variaciones del mismo problema, pero realmente no lo son. Con lo que yo he visto, estamos mirando 4 tipos de crisis financieras en las universidades. Obviamente tenemos lo que está pasando en los Estados Unidos, y ahí es donde el gobierno realmente está tratando de crear una ruptura en los diferentes esquemas de la educación superior. Entonces, hasta cierto punto, están tratando de controlar las universidades privadas de una manera en que no las han controlado, y eso está causando que cierto tipo de financiación tenga una disrupción. Entonces, las personas obviamente escuchan esto en los Estados Unidos, pero también hay muchos tipos de problemas. Por ejemplo, en Canadá, en Australia, en Reino Unido, estamos viendo una pérdida de la financiación externa. Hay muchos países que traen muchos estudiantes internacionales, y por muchas razones, principalmente el tema de pagar sus apartamentos ya no se está haciendo, o pagar, digamos, su comida y su alojamiento.
no hay mucho crecimiento en la población y eso es porque reducimos el número de estudiantes internacionales a la mitad en los últimos 18 meses. Algunas instituciones han perdido mucho más de su presupuesto y eso obviamente está causando problemas, pero ese es el segundo tipo de problema que nosotros vemos. Y hay otro tipo de problema que vemos de la pérdida de financiación interna porque los gobiernos no pueden apoyar a sus instituciones públicas. Hemos visto esto en Brasil, han tenido dificultad mirando cómo van a financiarse las instituciones este año, obviamente Argentina. Y yo sé que hay muchas personas que piensan esto más como en los Estados Unidos, porque Milei, a él le gusta el lenguaje de ruptura, pero obviamente su país está quebrado por los problemas de la inflación, entonces realmente no pudieron apoyar las universidades públicas, eso es otro punto. Y luego tenemos países en donde no tienen la demanda suficiente, entonces Kenia tiene una crisis de financiación en los últimos 18 meses y van a culpar esto en una fórmula de financiación, pero el problema es que realmente no están gastando lo que deben gastar para poder apoyar el número de estudiantes que ellos tienen. Francia, en muy pocos países en Europa, donde el número de estudiantes que están yendo a temas de educación superior, esto está creciendo, ellos están teniendo problemas, la mayoría de las universidades en Francia están en déficit este año. Tenemos problemas en todas partes con la financiación. A las universidades les gusta construir estructuras que son complicadas y caras, tal vez más complicadas que caras. Y realmente es una atención crucial para la financiación de la educación superior. Eso es lo que yo pienso. Y esto está llegando en un momento en donde las personas están diciendo, ¿saben? ¡Wow! La inteligencia artificial está llegando también. Y eso va a ahorrar costos porque no tenemos que pagar tantos profesores, obviamente. Tenemos los think tanks, pero eso no es verdad. La inteligencia artificial va a aumentar el costo de la educación. Todas las tecnologías aumentan el costo de la educación. Esta idea de que la nueva tecnología va a reemplazar lo que sigue en una clase o lo que pasa en una clase, que las personas no van a comprar libros. Cuando llegó la revolución Gutenberg en el siglo XVI, no lo necesitaban y la gente lo podía leer en libros. Y lo mismo sucedió con la radio, con la televisión, sucedió lo mismo con la internet. Pero así, la tecnología nunca reemplaza a la universidad simplemente lo pone un poco más arriba, las nuevas tecnologías están unas sobre otras y eso hace que las cosas sean más caras. La inteligencia artificial hace que la educación superior sea más cara porque hace una disrupción en uno de los métodos clave que tenemos para poder evaluar a los estudiantes. No podemos utilizar ensayos ya, ¿verdad? No sé acá, pero en América del Norte lo que estamos viendo es que 2/3 partes de los estudiantes están diciendo, yo realmente estoy mirando mi pensamiento en términos de la inteligencia artificial, entonces, ¿cómo vamos a evaluar estas cosas? ¿Cómo sabemos si los estudiantes están aprendiendo o no? Bueno, tenemos que cambiar el método de evaluación. Por ejemplo, en los ensayos esto va a ser muy, muy barato porque la inteligencia artificial lo puede hacer por ustedes y el tiempo que uno está gastando en esto versus el tiempo que los estudiantes gastan es menos. Ahora, ustedes pueden mirar el tema de los ensayos y de los exámenes, pueden obviamente hacer menos exámenes, pero a la gente no les gustan los exámenes, ¿verdad? Yo pienso que nos va a forzar particularmente en las humanidades y en las ciencias, a regresar a niveles más bajos de estudiantes y de profesores. Va a haber una enseñanza 1-1, una evaluación 1-1 y va a ser más caro, más costoso. Y es interesante porque realmente las empresas de tech van a convencerlos del opuesto, las de tecnología, y estamos mirando la inteligencia artificial, estamos en una etapa de hype, pero hace 2-3 semanas, por ejemplo, la inteligencia artificial abierta estaba allí. Llegó una empresa y trataron de anunciar que van a tener asociaciones con universidades, más o menos soluciones para poder enseñar y para poder inculcar la inteligencia artificial en la educación. Y estamos viendo esto en este momento en la Universidad de Ohio. Entonces, hace 10 días ellos anunciaron que ellos iban a... que cada estudiante iba a tener la inteligencia artificial, iba a tener su propio tutor y cada clase iba a tener su implementación de inteligencia artificial. Realmente no es claro cómo lo van a hacer entre ahora y septiembre, por supuesto, porque eso es algo que tiene que ser muy rápido y yo pienso que deberíamos experimentar con la inteligencia artificial porque realmente hay cosas interesantes que la inteligencia artificial hace en este momento, que
tal vez de esto podamos aprender. Realmente es una manera muy mala de experimentar porque hay una cantidad de instituciones y es como enseñarle a un bebé a nadar simplemente lanzándolos a la piscina. Realmente va a ser un poco complicado, vamos a lamentar haciéndolo, pero todo el mundo va a poder aprender algo y eso es algo bueno. Pero acuérdense que todavía es una tecnología que está en su infancia, no se apoyen en ella y miren el mundo como se ve ahora y como lo está haciendo ahora la inteligencia artificial o como lo va a hacer en 5 años. Y la razón por la que las empresas están tratando de que las universidades se enganchen en la inteligencia artificial es porque la inteligencia artificial no está transformando el mundo de negocios y les gustaría que las instituciones públicas subsidien esto. Y realmente el negocio no está adaptando a la inteligencia artificial porque realmente no es tan confiable. Es una tecnología no confiable en este momento, por lo menos en este tipo de los modelos de idiomas que están siendo los que están guiando a Norteamérica. O sentando la pauta. Espero que puedan leer esto. Sé que los microcredenciales es un área de interés incrementado en Latinoamérica y yo pienso que mucho de esto tiene que ver con lo que yo llamo una continuación o una agenda de retención. ¿Cómo hacemos credenciales más pequeñas que van a ser más fáciles de escalar hacia credenciales más grandes? Pero también es porque muchas personas piensan que los microcredenciales están ahí para el mercado laboral y que es más fácil llegar al mercado laboral porque es más corto o son más cortos y son más especializados. Es una forma rápida de que las personas encuentren sus trabajos. Yo creo que el lenguaje de los microcredenciales es un poco caótico en este momento. Tenemos diferentes calidades que las personas le asignan a las microcredenciales. Obviamente el tema de la educación digital, algunas personas piensan que es la evaluación, hay unas personas que creen que es un tema de evaluación de habilidades, en habilidades superiores, pero la verdad es que se trata de todas estas cosas que acabo de mencionar y yo pienso que si miramos lo que está sucediendo en Europa y en Australia, la clave es decir, sí, lo que queremos decir por microcredenciales es que es una educación más corta, ¿verdad? Sabemos lo que quiere decir una maestría o un doctorado, pero el problema con las microcredenciales es que realmente no tenemos una buena definición. Y lo más importante es que el mercado laboral no sabe lo que quieren decir estos credenciales o estas credenciales. Entienden lo del doctorado y la maestría porque es un lenguaje de credenciales que han aprendido durante décadas. Las microcredenciales realmente están en muchos lugares un poco más atrás. Es un lenguaje que el mercado laboral no entiende, es un lenguaje que tampoco entiende la educación superior. Entonces es muy importante preocuparse sobre los metadatos y asegurarnos de que todo el mundo entienda, cualquiera que sea el propósito que ustedes estén asignando la microcredencial, sea para educación o para el mercado laboral. Todo el mundo tiene que preocuparse por la transparencia de la credencial. ¿Qué están enseñando? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué tan largo va a ser? Son este tipo de preguntas y luego dejan que las personas de otras instituciones, de instituciones de mercado laboral o de instituciones educativas, dejen que ellos decidan. Eso es importante porque realmente es un tema técnico y no tanto un tema político. El tema de las microcredenciales me preocupa mucho esta narrativa y que se esté apoderando de esta narrativa. Sandra Schleicher, él es el jefe de la sección de educación y él dijo que básicamente él acusó a las universidades de estar buscando el dinero. Era muy fácil buscar dinero mirando el tema de los grados y no las microcredenciales. Y para él los microcredenciales tienen que ver con el mercado laboral. Él dijo que esto era porque las universidades estaban muy cómodas, que no les gusta, porque realmente se están encontrando con estudiantes un poco más viejos para el mercado laboral. Y realmente puede que en los márgenes esto sea verdadero, pero yo pienso que esto no tiene nada que ver, porque el tema no es si las universidades pueden innovar para cumplir con lo que el mercado demanda, sino realmente si pueden ser financiadas para innovar en el mercado. Hablamos sobre las universidades como si ellas pudieran cambiar de un tipo de educación a otro tipo de educación, pero si los gobiernos no han creado sistemas de financiación para financiar las microcredenciales, ¿por qué las universidades tendrían que tomar esta dirección? Entonces, para mí el problema es que realmente se tiene que mirar la complacencia del gobierno y también la complacencia de las instituciones, porque en mi mundo hay muchas universidades que realmente son extraordinarias. Por ejemplo,
yo miro la Universidad de Arizona State University, es una universidad que ha aprendido cómo enseñar a muchos más estudiantes a un bajo precio. Entonces, yo creo que lo que se ha hecho en la Universidad Estatal de Arizona ha sido tener más acceso y también más investigación al mismo tiempo. Yo creo que lo podemos decir igual para el Tecnológico de Monterrey, porque en Latinoamérica este Tecnológico de Monterrey es una institución que está tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces tenemos el Amsterdam University College y el Chasing University, por ejemplo, en Ghana. Las dos universidades están reinventando lo que quiere decir ser una universidad de artes liberales en el mundo moderno. Lund University, por ejemplo, está haciendo mucho trabajo en términos de cómo mirar los parques científicos, cómo asignamos el tema de la ciencia en los negocios y en la universidad. Incluso las universidades más pequeñas, si les dan los incentivos, se puede hacer. Dakota West University en Dakota del Sur es una de mis universidades preferidas porque es una institución que muestra que tiene una misión distinta y también se va a volver la universidad para servir al mundo en esa parte de los Estados Unidos. Está mirando todo este tipo de aspectos y ellos dijeron, queremos dedicarnos a un tema específico y a unos socios específicos. ¿Cuál es el resultado? Que doblaron el número de estudiantes, tienen muchos socios más de negocios que están llegando porque se han dedicado a algo específico. Y eso es lo que hace el mercado. El mercado puede forzar a una universidad a tomar unas decisiones difíciles en algún momento para enfocarse en algunos aspectos que les den unos resultados a largo término que sean mejores. Entonces, las instituciones pueden ser muy creativas. Nunca sobreestimen qué tan creativos pueden ser. El tema de los gobiernos es qué tan creativos quieren que sean estas universidades. ¿Cómo van a incentivar a estas universidades para que sean creativas, para que nos den el tipo del entrenamiento de habilidades y el tipo de acceso y de amplitud de acceso que queremos tener sin importar en dónde estemos? Muchas gracias. Yes, can you hear me? Okay. Speaking English, so Alex doesn't have to use the. Utilizar el dispositivo de traducción. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. Quería tomar un minuto para explicar un poco la lógica de la agenda que tenemos para el día de hoy, porque pienso que tenemos que entender cómo pensamos en estructurar la conversación. La idea de empezar con Alex era poder quitar nuestros cabezas de los resultados regionales o los desafíos en un contexto un poco más amplio. Yo pienso que hiciste un muy buen trabajo en este sentido para darnos una perspectiva de los desafíos que enfrentamos comparándonos con el resto del mundo donde tenemos otros desafíos similares. Y como mencionó Alex en su podcast, no sé si ustedes tienen la oportunidad de escuchar el tema del podcast, pero realmente es muy bueno escuchar otros ejemplos que se están haciendo en los países en desarrollo, porque siempre pensamos en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, pero también hay unos ejemplos excelentes, India, por ejemplo, o inclusive China, pero también en África, que yo pienso que podemos tomar para poder aprender. Pero entonces la idea de este ejercicio era tener una conversación un poco más amplia antes de mirar los paneles específicos donde vamos a entrar en detalle en los desafíos desde una perspectiva del IDB y también con el Instituto de Educación que viene de la Javeriana, en donde trabajamos problemas de transición, de acceso, de financiación, de la calidad y de la relevancia y de la educación futuro. Y eso es lo que vamos a hacer el resto del día. Ahora, voy a hacer algunas preguntas porque estamos un poco demorados en la agenda, pero tengo 1000 preguntas realmente, para ser honesta. Entonces, voy a tener que ser muy estratégica, pero me gustaría empezar con en donde terminaste, el tema del lado de la innovación, porque como lo dijiste, inteligencia artificial está aquí y siempre escuchamos que va a ser una amenaza, que va a destruir una cantidad de empleos en el mundo, en la región, o va a crear nuevos empleos y nos tenemos que preparar para esto. Entonces nos ponen una presión en el sentido que tenemos que repensar el entrenamiento de los sistemas de educación para la educación superior y al mismo tiempo no estamos hablando de la importancia que va a tener en la economía y en el progreso y en el conocimiento. Yo veo estadísticas o vi estadísticas en donde hubo
un artículo en El Tiempo que decía que Deloitte hizo una encuesta de 23.000 estudiantes alrededor del mundo preguntando, están comparando las generaciones millennial que nacieron en la década de los 80 y la generación Z, pero yo pienso que no fueron tan distintos. Yo estaba esperando más diferencias, pero 30% de los estudiantes globalmente en estas dos generaciones escogieron no tener un diploma de educación superior, y el artículo en El Tiempo decía que el número en Colombia es aún más grande porque son 40% de estudiantes que deciden simplemente no tener una carrera. También hay razones financieras porque tienen limitaciones financieras, pero lo que decía este artículo era que se sienten desconectados y sienten que no tiene ninguna utilidad tener ese tipo de diploma de educación superior. Entonces yo veo estas dos cosas y yo quiero preguntarle, usted dijo que la tecnología es cara, pero también hay una presión para innovar. Entonces, ¿qué piensa? Que vamos a experimentar con la inteligencia artificial, como hicimos con laptops en la educación básica, y al final terminamos aconsejando en lo que funciona, porque algunas cosas funcionan, otras no. ¿Tú crees, por ejemplo, que la personalización, la Universidad Abierta de Cataluña acaba de anunciar que vas a poder hacer tu propio camino y personalizar tu aprendizaje y tener tutores? ¿No crees que esto podría ser un camino prometedor hacia adelante y reinvolucrar a los estudiantes para que se sientan más al centro y personalizar en vez de la masificación? ¿Dónde ves esto? ¿Lo ves en las aulas, esta promesa, o en el seguimiento que se van a salir? ¿Dónde ves que la aplicación más riesgosa o más prometedora del AI? Ok. Creo que hay mucho trabajo que el AI puede hacer para bajar el costo de funcionamiento de una universidad. Tenemos en muchos países, es demasiado fácil. Si hay un problema en la universidad y debo arreglar algo, voy a agregar una persona, un cuerpo, un empleado. Las universidades tienden a ser no muy buenas en la gestión de procesos. Y yo creo que algo que el AI va a hacer es forzar a las instituciones que piensen mejor sobre sus estructuras internas. No la parte académica, sino la gestión diaria de administración, que es cara. Yo creo que esa es un área. También creo que el AI, en muchas formas, va a ser muy útil como una herramienta didáctica. Creo que podemos reemplazar muchas cosas como cuadernos, textos, con varias formas de inteligencia artificial, porque eso es caro. Entrenar una buena inteligencia artificial para algo muy nicho, una tarea muy nicho, porque el AI es terrible para las tareas generales. Él te va a mentir todo el día, GPT. Todo el mundo sabe que Google es peor que hace 2 años porque está utilizando AI, porque no es bueno, al menos de que sea entrenado. Entonces veo cosas muy buenas como un filósofo entrenó un modelo de lenguaje para imitar un filósofo chino del siglo XII, y los estudiantes pueden interactuar con ese filósofo y pueden tomarse el tiempo de tener discusiones, interrogarlo sobre ciertas cosas. Es muy interesante. Eso no lo puedes sacar de un texto, pero es caro. Hay que hacer mucho trabajo para esto. Y las instituciones van a tener que dedicar dinero para hacer esto, pagar a sus profesores para que aprendan la tecnología y entrenen los modelos. Pero creo que mucha de la innovación dependerá de la regulación. Tú hablaste de una universidad que decía que puedes escoger tu propio camino. Tal vez sea una buena idea. Algunas veces los estudiantes, si les das esa libertad, se asegurarán de tomar los cursos más fáciles, no algo que terminen con un buen cuerpo de conocimiento al final, que sean maestros. Entonces hay que pensarlo desde el punto de vista regulatorio. ¿Qué es lo que quieras que signifique el título? ¿Qué maestría esperas del estudiante? Si tú dices es un licenciado, ¿cuál es el resultado? ¿Y cómo lo mides? Y si el AI
lo hace fácil o más difícil llegar a ese punto. Y creo que mucho va a depender de cuáles son las medidas regulatorias el AI te está ayudando a evitar regulaciones o cumplirlas mejor. Va a ser difícil, no es una pregunta simple. Hay otro ingrediente en esto, porque la regulación es clave, claramente, y creo que los gobiernos en todo el mundo están luchando en cómo van a regular esto. La inteligencia artificial es la ocasión. Pero también está el sector privado, porque hay demanda y estamos entrenando a estudiantes para darles una oportunidad económica y un trabajo, francamente. Buenos individuos que participan en la sociedad y que también hagan esta inversión y encuentren un empleo. Entonces, están exigiendo más y más que puedan trabajar con AI. Entonces, hay mucha exigencia. Entonces, ¿cómo traemos al sector privado? ¿Qué ejemplos has visto fuera de Latinoamérica que han tenido éxito en tener lo que yo siento como una conversación más constante sobre lo que ofrecemos, lo que necesitan, cómo podemos ajustarnos? No solo durante la capacitación inicial, pero durante toda la vida, el regreso. Creo que hay un reto ahí, porque más y más el ciclo de educación no se detiene cuando obtienes tu título. Entonces, ¿cómo traemos al sector privado? Entonces, déjame retar algo aquí. No creo que el AI se mueva tan rápido como muchos expertos tratan de hacerte creer. Creo que lo que estamos viendo con el AI es algo similar como se esparció el Internet. Y las universidades ya lidiaron con esto cuando llegó el Internet. Duró 10, 15 años y sí, hubo ciclos. Los negocios querían graduados que trabajaran con el Internet. Yo no creo que el AI se mueva tan más rápido que eso. Es impresionante como pocos negocios han dicho que se han reestructurado radicalmente por el AI. De nuevo, es porque el AI no es tan no es tan confiable. Entonces, por ejemplo, la aerolínea de Canadá trajeron un agente del AI que prometía, interactuaba y le prometió al humano algo que realmente no estaba disponible. Creo que era un reembolso por un vuelo o algo así. Y después la aerolínea dijo, eso no es verdad, no puedes hacer esto. Entonces la mujer involucrada demandó y ganó porque el AI estaba actuando en nombre de la compañía y dijo algo falso. Entonces, hasta que el AI pueda parar de mentir, no va a ser integrado en procesos de negocios. Por lo menos los modelos grandes del lenguaje. Entonces creo que tenemos tiempo para ajustarnos. Esto será un proceso de 10, 15, 20 años. Y la clave es la misma que con cualquier tecnología o reto. Escuchen al sector privado. Hay que tener estructuras incorporadas en las instituciones, en los programas que hagan las preguntas a las personas adecuadas. Y esto es difícil. Y es porque si soy una facultad de ingeniería en Colombia, ¿a quién hablaría para saber qué es lo que está sucediendo en el campo de ingeniería, en el mundo de ingeniería? Es difícil. Si solo escojo 10 empresas, escogí las correctas, estoy escogiendo las viejas, las nuevas. El punto es que hay que tener una forma estructurada de hablar con negocios, hacer las preguntas correctas y después teniendo un ciclo de retroalimentación donde lo integras a tu currículo. Entonces, en muchos países, regresando al punto de regulación, muchas compañías con países no les gusta cuando las universidades hacen eso, porque el currículo se controla a nivel nacional. Eso es un problema. Entonces, son unos casos donde las regulaciones y los gobiernos deben pensar qué incentivos están poniéndole a la academia y a las instituciones. Entonces creo que tenemos tiempo, lo podemos hacer, pero toca escuchar muy bien y a las universidades les gusta hablar al público, decirles qué tan buenas son. No son tan buenas escuchando y las fallas o las mejoras. Eso sería un cambio para las universidades.
quiero mencionar otro problema en la región, la inigualdad. Y he escuchado que no estamos creciendo tan rápido como pensábamos. Todo esto está cambiando. Hay mucha preocupación que al final la inteligencia artificial va a profundizar las inigualdades en una región con mucha desigualdad. Entonces, ¿cuáles son los límites? Cuando miente alguien que no conoce los límites, al final pondrá a algunas personas con ventaja, donde van a controlar y a interactuar mejor con la inteligencia artificial, y otros que no tienen esa capacidad. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Hay un riesgo de profundizar la inigualdad? ¿O es como tú dices, no es una amenaza tan grande? ¿O lo opuesto? Que la inteligencia artificial y estas máquinas van a enseñarle a la gente, a los estudiantes más vulnerables, y van a beneficiarlos. Sí, yo creo que el AI va a profundizar la inigualdad, pero no por educación, no por la educación, la inigualdad en la educación. Creo que el AI va a ser en términos de capital, va a bajar, reducir la fuerza laboral, y esto aumenta la desigualdad, al menos que tengas un gobierno que esté muy comprometido a ponerle impuesto a la riqueza que genere el AI. Pero quiero hacer un punto. No creo que debemos pensar como la universidad es como la única forma de educar. Creo, de hecho, que el AI, cuando llegan nuevas tecnologías, las universidades de muchas formas son las instituciones menos competentes. ¿Por qué? Porque lo que hacen las universidades es que cristalizan el conocimiento antes de que te lo puedan enseñar. Y cuando la tecnología se mueve muy rápido, no la puedes cristalizar. Entonces, si regresas y miras la revolución industrial en Inglaterra, hace unos 200 años, tenían una educación, un sistema masivo de educación, y un cuarto de todos los jóvenes que no estaban en agricultura iban a esto. ¿Y qué pasó cuando incorporaron las máquinas? Perdieron aprendices. ¿Por qué? Porque nadie entendía las máquinas suficiente para enseñarlo. La tecnología está avanzando muy rápido. Entonces hay un sentido que debemos encontrar diferentes formas de llegar, de fusionar las habilidades a la gente, que no necesariamente sea basado en la universidad. No duele intentarlo en las universidades, pero creo que en Finlandia, por ejemplo, es un país donde están haciendo cosas interesantes con la educación popular para tratar de explicarle a la gente qué es el AI, así se utiliza, etcétera, pero necesariamente no. Creo que las universidades pueden hacer muchas cosas, pero le estamos exigiendo mucho a las universidades, no les exigamos demasiado. Interesante lo que mencionaste de los aprendizajes, porque uno de los libros más fascinantes que he leído es de Fondel, que él dice cómo el modelo económico también influencia mucho la educación. Entonces, en el mundo donde todos eran productores y había aprendizajes, y después transicionamos a una economía de consumidores, donde estamos ahora con pocos grandes productores. Entonces, estamos enseñando como consumidores, no para ser buenos ciudadanos o productores. Entonces, creo que este cambio es más difícil de hacer, pero te vuelves un empleado, no te vuelves un productor. El modelo económico influencia esto, y veremos cuál será la siguiente fase. Se nos está acabando el tiempo. Me gustaría preguntarte una pregunta final. ¿Qué piensas de todo lo que hemos discutido? ¿Cuál es la reforma más audaz que la educación superior en Latinoamérica debe hacer? ¿Es gobernanza, pedagogías, sociedades? ¿Qué le dirías aquí al aula? ¿Qué sería lo número uno? ¿O urgente? Me la debiste haber hecho esa pregunta anoche. Ok, no estoy seguro qué tan útil sea esto, porque Latinoamérica es muy
diverso, muchos sistemas educativos. Pongámoslo de esta forma. Yo aquí haría un reto. Sería hacer la recopilación de datos sobre resultados para estudiantes mucho más amplia y más transparente, y financiar a las instituciones públicas, al menos en parte, basado en estos resultados. Esto trata de incentivos. Si quieres que tus instituciones realmente tengan buen desempeño, les dé recompensa por ese desempeño. Y sé que es algo muy controversial, porque el financiamiento basado en desempeño siempre es controversial. Y si lo van a hacer, sugiero ver la experiencia del estado de Tennessee, que tiene el mejor sistema basado en desempeño en todos los Estados Unidos. Entonces, tener tu financiamiento constante y que cualquier financiamiento nuevo que tengas sea basado en desempeño, para que las instituciones compitan basado en desempeños. Ustedes quieren buenos desempeños, buenos resultados. No se trata de los trabajos mejores pagados, porque les daré Chile. Los mejores empleos siempre llegarán a gente de dos universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Pero lo que quieren hacer es decir, sabemos cuáles son sus notas cuando entran. Siempre se eligen los mejores estudiantes, pero controlemos para quién atraemos, cómo les va a tus estudiantes. Es mucho más difícil ganar en ese aspecto. Entonces, ese es el tipo de cosas que puedo decir aquí en mi cabeza, que no importa dónde estés en el mundo, esto ayudaría. Y creo que en países donde estás tratando de expandir el sistema rápidamente, vale la pena pensar si quieres incluir el sector privado en eso, porque creo que es muy difícil para la mayoría de países. Y de nuevo, hay mucha diversidad en Latinoamérica, pero es difícil lograr lo que quieres solo con universidades públicas. Entonces, encuentren una forma de incluir las privadas, no subregulando, pero vale la pena como ellos pueden contribuir a esos objetivos nacionales y ser parte de la solución, de acuerdo. Y después hablaremos de financiamiento. No te pregunté de financiamiento porque hay otro panel, pero es un tema clave. Gracias. Vamos a cerrar. Muchas gracias, Alex, por tus insights y reflexiones. Y la veremos más tarde en el día. Muchas gracias. Muchas gracias. And this is conversation so very... Y esta conversación muy interesante. Muchísimas gracias a Elena también, de verdad fue una conversación bastante interesante. Y bueno, ahora quiero contarles que, bueno, escuchar a los, ¿cómo les digo? O sea, escuchar a los protagonistas de la educación superior es clave. Y por esto, antes de nuestro primer panel, queremos compartir con ustedes un abrebocas para que vayan entendiendo un poco sobre esto, y también de que vamos a presentar un video de una serie de 3. En este video participamos Isabela y yo, y participan muchos jóvenes de diferentes universidades de México, Argentina, Perú y también Colombia, donde estamos hablando de cómo pasar del pupitre a la educación superior y más allá. Bueno, aquí también se encuentran algunos de una participante que está allá en el fondo, que también aparece en el video. Que también pues van a escuchar su historia. Es muy importante que escuchemos con mucha atención cada una de estas historias, porque aunque venimos de contextos muy diferentes, pues nuestras historias igual se conectan mucho por medio de estas ganas de querer estudiar y hacer lo posible para salir adelante. Entonces ya pueden ver el video. Durante la última década, la cobertura en educación superior pasó del 22% al 29% en América Latina. Sin embargo, el acceso, la calidad y la relevancia siguen siendo un gran desafío,
y solo 3 de cada 10 jóvenes en Latinoamérica logran acceder a la educación superior. Visitamos varias universidades de la región para saber qué piensan los estudiantes y docentes sobre este problema. Del pupitre a la universidad y más allá. Mi nombre es Nelcy Janet Fontancampo. La comunidad en que pertenezco se llama NASO. Mis padres y hermanos no tienen una carrera universitaria. Mi mamá es como agricultora, llegó como hasta quinto de primaria. Y mi papá también lo mismo. Toda mi familia es profesional, así que no lo veía tan difícil. Ninguna de mis hermanas ha podido ingresar a la universidad, pero en mí siempre ha estado el sueño de querer tener una carrera profesional. De más de 20.000 matriculados en pregrados, solo 132 se registran como personas afro, negras, raizales o palenqueras. Somos muy pocos. Hay circunstancias familiares, hay circunstancias económicas, también del contexto del que uno venga, eso crea muchos obstáculos. Terminé el secundario de adulta porque fui mamá adolescente, siempre tuve esa necesidad de continuar mis estudios. Uno no espera que la vida le cambie de la noche a la mañana. Mi mamá murió cuando yo empecé la universidad y nunca esperé como que me tocara a la puerta las necesidades. Estudiar en una escuela particular cuesta millones. Tocó luchar por un lugar en una escuela pública, en donde también hay que pagar. Es muy complejo acceder a la educación superior por las brechas muy grandes entre las zonas rurales y las urbanas. Llegué muy pequeña acá en Bogotá, no era muy seguro ya estar por allá porque pues ya eran como amenazados de grupos armados como guerrilleros y todo eso, ¿no? Yo soy de un pueblo que está más o menos 3-4 horas de Guadalajara. Lo más difícil fue abandonar a mi familia. No estaba muy seguro de si en verdad quería dejar todo para seguir estudiando, principalmente por las rentas y los traslados. Lo más difícil fue el cómo empezar, con qué recursos empezar y qué carrera estudiar. Los miembros de mi familia todavía no habían ingresado a una universidad o un instituto, entonces todo el proceso todavía no lo teníamos muy claro. Creo que para mí lo más difícil sí fue encontrar un lugar que diera la carrera que quiero y pues justo tener que cambiarme de lugar para poder estudiar. La mentalidad de que es imposible, es muy difícil, y solo entra la gente con plata, solo entra gente súper juiciosa, pero pues la verdad es que si uno no aprovecha, aunque sea intentarlo. Cada día más estudiantes de ingresos medios acceden a la educación superior. Estoy becada 100%. Pero todavía los jóvenes de familias con mayores recursos y educación tienen más oportunidades de llegar a la universidad. Estamos en unos países que sufren de mucha desigualdad. Compañeros que vienen sin comer a veces. Pues me gustaría que, como en el sistema educativo, como que tenga un poco más de inversión. Yo cambiaría la educación básica, al menos la estatal siento que tiene mucha deficiencia aún. Es lo que a nosotros quizás nos pone muchas trabas porque tenemos que buscar una preparación adicional para lograr quizás una vacante en una universidad estatal. Creo que haría que más gente pueda acceder a la educación, porque a veces hay mucha gente que tiene el potencial y no logra llegar porque no tiene los medios. Información, más apoyo académico, orientación vocacional y acceso a becas y financiación pueden hacer la diferencia para pasar del pupitre escolar a las aulas de la educación superior. Me imaginé llegar a una universidad, digamos, así prestigiosa como esta universidad.